El día en que el pasado se levantó del suelo, un centro comercial abarrotado, luces cálidas, música de fondo, risas mezcladas con pasos apresurados. Una mujer con un vestido sencillo pero elegante camina de la mano de una niña de rizos castaños. La niña sonríe como si el mundo le perteneciera. De pronto, un hombre sale de una joyería con bolsas en las manos y se queda sin aire. Las bolsas se le escapan. El sonido del plástico al caer parece un disparo. No puede ser. Ella y esa niña. ¿Y si el destino te obligara a mirar de frente aquello que intentaste borrar de tu vida? Si te quedas hasta el final, entenderás por qué a veces el destino no viene a castigarte, viene a enseñarte. Y dime algo en comentarios. ¿El destino cobra o educa? La mañana del jueves había empezado como cualquier otra en la constructora Salvatierra. Alejandro Salvatierra, 35 años, ajustaba la corbata frente al espejo del baño ejecutivo con una precisión casi ritual. Era el mismo rostro impecable que veía desde hacía una década. Mandíbula firme, ojos fríos, la piel sin una sola marca de cansancio. Desde los 25 había construido un imperio donde antes solo había una empresa pequeña heredada a la fuerza. Hoy, su despacho en el piso 20 olía a café importado y madera noble. Su reloj suizo costaba más que el coche de la mayoría de sus empleados. Sus trajes, hechos a medida, no eran ropa, eran armadura. En su mesa de nogal, los contratos estaban extendidos como un mapa de guerra. Números, plazos, firmas. Ese era su idioma, ese era su mundo, su identidad. Alguien tocó la puerta. «Señor Salvatierra», dijo Patricia, su asistente desde hacía 5 años. Conocía cada manía, cada silencio y cada mirada que significaba «fuera de aquí». Alejandro no levantó la vista. «Si no tiene cita, no entra». Patricia tragó saliva. «Dice que es urgente. Se llama Lucía Morales. Y que usted va a querer verla». El nombre le detuvo el aire un segundo. Lucía. La camarera del restaurante sencillo donde él comía cuando no tenía tiempo para sus lugares correctos. Cabello castaño, siempre recogido con una coleta simple. Manos pequeñas que servían café con una delicadeza que no se fingía. Una sonrisa real, rara de encontrar en una ciudad que vivía con prisa. Durante 3 meses, entre reuniones y millones, ella había sido su distracción favorita. Un descanso que no pidió, pero tomó. Alejandro dejó el bolígrafo. «Que suba». Cuando Lucía entró al despacho, Alejandro notó de inmediato que algo estaba diferente. Sus manos temblaban apenas. Su mirada evitaba la suya como si su propia verdad le pesara demasiado. Llevaba un vestido amarillo sencillo, de esos que no intentan impresionar a nadie, y por eso, justamente, resultan imposibles de ignorar. «Hola, Ale», susurró. Aquel apodo, íntimo, suave, era un privilegio que nadie más usaba. Alejandro sonrió con un gesto fácil, entrenado. «Lucía, qué sorpresa. ¿Quieres sentarte? Te pido un café». Lucía negó. Se quedó de pie frente a la mesa. Entre ellos, la madera del nogal parecía un abismo. «No, yo necesito decirte algo importante». Alejandro se recostó en su silla de cuero, como quien se prepara para un asunto menor. «Claro, dime». Lucía inspiró hondo. Su voz tembló, aunque intentó sostenerla. «Estoy embarazada». El silencio fue inmediato, denso, como si la habitación se hubiera quedado sin oxígeno. Alejandro parpadeó una vez. Luego, su sonrisa se desarmó. La calidez se apagó, y lo que quedó fue una expresión fría, calculada, peligrosa. «Embarazada», repitió como si fuera una palabra sucia. «¿Y estás segura de que es mío?» Lucía se quedó helada. «¿Cómo puedes preguntarme eso? Tú sabes que tú eres el único...» «Lucía». Alejandro se levantó con calma. Rodeó la mesa con pasos medidos, como si cada uno estuviera ensayado. «Eres una chica inteligente. Tienes que entender que esto no puede pasar». Lucía sintió un fuego en el pecho. «Es nuestro bebé». Alejandro soltó una risa seca, sin humor. «¿Nuestro? Lucía, tú sirves café. Yo manejo».
Una empresa de decenas de millones. ¿De verdad pensaste que esto iba a convertirse en una historia de amor? Las palabras le atravesaron el corazón. Ella había imaginado 1000 escenarios, había ensayado frases, había soñado con un abrazo, con miedo, con dudas, pero no con esta crueldad. Yo pensé que me querías, susurró Lucía, y las lágrimas ya no pidieron permiso. ¿Querer? Alejandro dejó escapar otra risa, aún más dura. Fuiste una distracción agradable, un descanso del estrés, nada más. Lucía sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. El hombre frente a ella era un desconocido con su misma cara. Pero el bebé no existe, el bebé, dijo Alejandro con una frialdad que hizo que el aire acondicionado pareciera inútil. Existe un problema, y los problemas se solucionan. Volvió a su escritorio, abrió un cajón, sacó una chequera. El sonido de la pluma sobre el papel fue el único ruido, además de la respiración rota de Lucía. Arrancó el cheque y se lo tendió. Aquí tienes, 15.000. Más que suficiente para arreglar esto discretamente. Lucía miró los números como si fueran veneno. ¿Quieres que aborte? Alejandro apoyó ambas manos en la mesa, como si la conversación le aburriera. Quiero que seas inteligente. Eres joven. Tienes vida por delante. No vas a arruinarla por un error. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba, y al mismo tiempo, algo nuevo nacía, una rabia que no conocía. ¿Un error? Su voz salió en un hilo. ¿Así llamas a nuestro hijo? Sí. Un accidente. Corregible, sin consecuencias para ninguno de los dos. Lucía lo miró, de verdad lo miró. Los ojos que había creído encantadores eran hielo, la boca que la había besado. Ahora escupía desprecio. ¿Y si digo que no? Alejandro exhaló, como quien pierde la paciencia con una niña. No compliques las cosas, sabes que no tienes una elección real. Lucía apretó el cheque sin querer. Siempre hay elección. Alejandro se inclinó apenas, y su voz bajó de tono, pero subió de amenaza. No, Lucía, tú no. Eres una camarera sin dinero, sin familia, sin contactos. Yo soy Alejandro Salvatierra, una palabra mía, y no vuelves a trabajar ni limpiando baños en esta ciudad. Lucía sintió que la sangre se le helaba. Eso era. No era solo rechazo, era castigo. Me estás chantajeando. Estoy siendo realista, respondió él, y tomó una carpeta como si ya hubiera cerrado el tema. Tienes 48 horas. Después, las consecuencias son tuyas. Lucía se quedó quieta, esperando, por pura desesperación, que él volviera a ser el Dindoschwent, hombre que le hablaba suave en las noches, el hombre que la miraba como si fuera especial. Pero Alejandro ya no la veía. Para él, Lucía había dejado de existir. Lucía caminó hacia la puerta. La mano le tembló al tocar la manija. Lucía, dijo Alejandro sin levantar la vista. Ella se giró, con el último hilo de esperanza temblando en sus ojos. No hagas tonterías, añadió él. Sé inteligente. La puerta se cerró con un clic. Para Lucía sonó como un disparo. En el pasillo se apoyó contra la pared y se permitió llorar. Las lágrimas cayeron sobre el cheque, borrando los números como si el agua quisiera deshacer esa oferta indecente. Y en su pecho el miedo se mezcló con una pregunta insoportable. ¿Cómo se sobrevive cuando el hombre al que amaste te llama error y quiere borrar a tu hijo? Lucía bajó los 20 pisos, como si caminara bajo el agua. La calle estaba llena, ejecutivos con prisa, teléfonos, risas, conversaciones sobre negocios. El mundo seguía, indiferente, mientras ella se deshacía por dentro. Caminó sin dirección. El humo de los autobuses y el olor a comida se mezclaban como una ciudad que no dejaba espacio para el dolor. Se le aflojaron las piernas. Tuvo que apoyarse en la pared de una farmacia para no caer. «Hija, ¿estás bien?» Una voz cálida rompió la niebla de su mente. Lucía alzó la mirada y vio a una mujer mayor, de cabello gris, vestida con sencillez impecable. Sus ojos marrones tenían esa clase de bondad que no se compra. «Estoy bien», mintió Lucía, limpiándose las lágrimas con torpeza. La mujer negó suavemente.
No estás bien. Ven, hay un banco en la plaza. Siéntate conmigo. Se presentó como doña Elvira, y algo en ese nombre, en ese tono, le recordó a una abuela que Lucía casi no alcanzó a conocer. Se sentaron bajo la sombra de un árbol amarillo que parecía encenderse con el sol. Doña Elvira tomó sus manos con firmeza maternal. Ahora me lo cuentas. Lucía intentó resistirse. No pudo. Las palabras salieron a borbotones. La noticia, y frialdad, el cheque, la amenaza. Doña Elvira escuchó sin interrumpir, pero en sus ojos crecía una indignación contenida. Cuando Lucía terminó, la mujer apretó sus manos. Escúchame bien, niña. Ese hombre te mostró quién es. Créele. Pero tú todavía puedes elegir. Lucía miró el cheque arrugado. No tengo nada. No tengo familia. No tengo dinero. Apenas me mantengo. ¿Cómo voy a criar un bebé? Doña Elvira sostuvo su mirada, como lo han hecho millones de mujeres desde el principio del mundo, con trabajo, con amor y con fe en ti misma. Lucía tragó saliva. Él dijo que me destruiría, que lo intente, respondió doña Elvira, y por primera vez Lucía sintió un calor pequeño, como una chispa de vida. Hay gente buena en el mundo, y tu hijo merece que pelees por él. Lucía cerró los ojos un segundo, y en ese instante su mente, cansada, rota, le jugó una ilusión hermosa. Se vio a sí misma años después, cosiendo en una mesa simple, una niña de rizos, saltando alrededor, riéndose, y un hogar pequeño, lleno de luz. La visión duró apenas un parpadeo, pero fue suficiente para que el aire volviera a entrarle en los pulmones. Los días siguientes fueron una bruma. Lucía tenía cita en una clínica privada, discreta, silenciosa, carísima. El dinero de Alejandro alcanzaba para borrar el problema con comodidad. Esa ironía la enfermaba. La mañana del miércoles, Lucía se levantó antes de amanecer. No había dormido. Alternó náuseas con un dolor en el pecho que no se iba. Se puso la blusa más bonita que tenía. No porque quisiera verse bien para nadie, sino porque en su corazón sentía que estaba yendo a despedirse de una parte de sí misma. El taxi avanzó por calles casi vacías. La ciudad parecía mirarla, como si supiera, como si juzgara. La clínica era moderna, con música suave, plantas y sonrisas profesionales, todo diseñado para parecer tranquilo. Pero la tranquilidad no existe cuando una mujer camina hacia una decisión irreversible. En recepción, una voz llamó, Lucía Morales. Ella se puso de pie, y por un segundo volvió a imaginar, como si su alma le suplicara, a esa niña de rizos que había visto en su ilusión. ¿Era solo fantasía o era un futuro pidiéndole permiso para existir? Lucía respiró hondo y cruzó la puerta del consultorio. Antes de seguir, dime algo, ¿tú qué harías en el lugar de Lucía? Escribe en comentarios una sola palabra, luchar o ceder. Y si quieres la continuación inmediata de esta historia, con el giro que lo cambia todo, comenta parte 2 y comparte este capítulo con alguien que no se rinde. El sonido que le rompió el miedo, una sala blanca, un aparato encendido y una mujer a punto de tomar la decisión más irreversible de su vida. Pero lo que Lucía no sabía es que, en menos de un minuto, iba a escuchar algo capaz de destruir cualquier mentira. Si alguna vez te han obligado a elegir entre tu dignidad y tu miedo, quédate, porque esto no es solo una historia, es un espejo. Y dime en comentarios antes de seguir, ¿alguna vez te hicieron sentir menos por no tener dinero? El consultorio olía a desinfectante y flores artificiales. La doctora Rocío Rivas, 50 y tantos, cabello corto, gafas discretas, revisó el formulario con un gesto profesional. 23 años, primera gestación. Levantó la vista. Lucía, necesito preguntarte algo importante. ¿Estás completamente segura de tu decisión? Lucía apretó la correa de su bolso con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Sí, mintió, o intentó mentirse. Estoy segura. La doctora asintió, sin juzgarla, pero con una calma que imponía verdad.
Haremos primero una ecografía para confirmar el tiempo. Es procedimiento estándar. Lucía se recostó en la camilla. El papel crujió bajo su espalda como si protestara por ella. La doctora levantó la blusa con delicadeza y aplicó el gel frío. Lucía se estremeció. La pantalla se iluminó con sombras, manchas, formas, nada que pareciera vida. Lucía pensó, quizá esto es lo más fácil, si no lo miro como un bebé. Si lo miro como un problema, como dijo él. La doctora movió el transductor con precisión. Aquí está, dijo. 8 semanas exactas. Lucía cerró los ojos. 8 semanas. 8 semanas de una vida que ella había llevado dentro sin entender del todo. Y entonces ocurrió. Un sonido, rápido, rítmico, como un tambor diminuto corriendo en una tormenta. Tum, 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 tum. Lucía abrió los ojos de golpe, como si alguien la hubiera llamado por su nombre desde el otro lado de una puerta. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. La doctora ajustó un botón y el sonido se hizo más claro. Es el corazón del bebé. Late fuerte y sano, aproximadamente 160 latidos por minuto. Es normal para esta edad. Lucía sintió que el mundo se detuvo. Ese sonido no era un dato médico, era una presencia, una existencia reclamando su lugar. Su garganta se cerró, las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, calientes, silenciosas. La doctora bajó un poco el volumen, por cuidado. ¿Quieres que lo apague? Lucía se incorporó con un movimiento brusco, la voz quebrada pero firme. No, por favor, no lo apague. Y ahí, en esa sala estéril, pasó algo que nadie había planificado. Lucía dejó de ser una chica asustada. Por un instante, una ilusión la envolvió como un abrazo. Se imaginó a sí misma en una mesa pequeña, cosiendo con una lámpara encendida. Una niña riendo, con botones en las manos. Un hogar con olor a pan recién hecho. Y una vida simple, sí, pero llena. La visión fue tan nítida que le dolió y al mismo tiempo la salvó. Lucía miró la pantalla otra vez. Era apenas una forma, un puntito, pero en su corazón era todo. «Doctora», dijo, y su voz salió por primera vez sin temblor. «Yo cambié de opinión». La doctora la observó con atención. «¿Estás segura? Es normal tener dudas, pero debes estar absolutamente convencida». Lucía se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El gel frío en su piel ya no importaba. «Nunca estuve tan segura de algo. Voy a tener a mi bebé». Media hora después, Lucía salió a la calle y el sol parecía distinto, no porque la ciudad hubiera cambiado, sino porque ella sí. En su bolso guardaba la primera imagen del bebé, un blanco y negro pequeño, un frijolito para cualquiera. Para ella era el futuro. Su primer impulso fue llamar a doña Elvira. La mujer contestó al tercer tono. «Hija, estaba pensando en ti». Lucía tragó saliva. «Estoy bien, mejor que bien. Decidí tenerlo». Hubo un silencio corto, cargado de emoción. «Gracias a Dios», susurró doña Elvira. «Ven a mi casa. Vamos a hablar del futuro como se habla de las cosas sagradas, con calma y con verdad». La casa de doña Elvira estaba en un barrio sencillo, pero cuidado. Tenía un pequeño jardín con rosas rojas y una terraza donde el aire olía a vida hecha lentamente. Adentro olía a té de manzanilla y a bizcocho casero. Lucía se sentó en una butaca de tela floreada. Miró alrededor. Fotos de familia, celebraciones, abrazos congelados en papel, lo que ella nunca tuvo. Doña Elvira le dio una taza caliente entre las manos. «Ahora dime, ¿cómo vas a sostenerte?» Lucía soltó un suspiro que parecía cargar todo el peso del mundo. «Trabajo en el restaurante de don Julián. Gano poco, y cuando se note la barriga...» Doña Elvira asintió, sin dramatizar. «Necesitas algo que puedas hacer incluso embarazada. Y después, algo que te permita estar cerca del bebé». Lucía bajó la mirada. «Siempre me gustó coser. Mi abuela me enseñó cuando era niña, pero nunca lo vi como salida». Los ojos de doña Elvira se encendieron.
La costura es una salida y es una dignidad. Se puede empezar con poco. Yo conozco mujeres del barrio que arreglan ropa, hacen uniformes escolares, vestidos para fiestas. No es fácil, pero es real. Esa tarde, Lucía salió con una libreta llena de contactos, revistas de ropa infantil y algo que no sentía desde que Alejandro la miró como un error: esperanza. Por la noche, en su pequeño apartamento, se arrodilló junto a la cama. No era una mujer religiosa, pero esa noche habló con el cielo como quien habla con un padre que nunca falla. No sé si voy a poder, pero te prometo algo, susurró, tocándose el vientre. Voy a amarte todos los días, y voy a enseñarte que una persona vale más que cualquier cuenta bancaria. En la cocina, el cheque de Alejandro seguía allí, arrugado, manchado de lágrimas. Lucía lo miró un largo minuto, y luego lo rompió, en pedazos, sin temblar, como si cada tirón arrancara una cadena invisible. Los meses pasaron. Lucía cosía hasta que le ardían los dedos, vendía pequeños encargos, aprendía, fallaba, volvía a empezar, y en cada puntada sentía una especie de magia, como si estuviera cosiendo su vida de nuevo, pero esta vez con hilo propio. Cuando nació la bebé, Lucía lloró al escuchar el primer llanto. «Te llamarás Valeria», dijo, besándole la frente, «porque vales más que todo lo que me quisieron quitar». Doña Elvira estuvo ahí, y ese detalle cambió el mundo, porque a veces la familia no llega por sangre, llega por elección. 9 años después, el apartamento pequeño ya no era solo un lugar para dormir, era el corazón de un sueño. El taller se llamaba Lucía Valeria Creaciones, ropa infantil hecha a mano, colores suaves, algodón orgánico cuando se podía, puntadas firmes. Y en el centro de todo, una niña de 9 años con rizos castaños y ojos grandes, capaz de iluminar un cuarto con una sonrisa. Valeria ayudaba a su madre a separar telas sobre la mesa de corte. «Mamá, ¿puedo elegir la tela del vestido de Martina?» Lucía la miró como se mira a un milagro. «Claro, amor, tú tienes ojo para lo bonito». Valeria se acercó a la ventana. Sostuvo 2 retazos contra la luz. «Este tiene flores. Este tiene estrellas». «Las estrellas», dijo Lucía, «porque tú siempre apuntas alto». Valeria sonrió, feliz. «Vamos al centro comercial por esos botones especiales». El centro comercial se había vuelto su paseo de sábado, no por marcas caras, sino por una tienda de mercería en el segundo piso, donde encontraban tesoros, cintas, hilos, broches, botones que parecían pequeños planetas. Caminaron de la mano, vestidos sencillos, zapatos limpios, dignidad intacta. Valeria llevaba una bolsita de tela que ella misma había cosido. «Para los botones», anunció con orgullo. Ese mismo sábado, en un restaurante ejecutivo dentro del centro comercial, un hombre ajustaba el nudo de su corbata frente al espejo. Alejandro Salvatierra, ahora 44 años. Todo lo que había querido lo tenía. Empresa más grande, proyectos de millones, un ático con vista completa a la ciudad, autos importados, cenas con inversionistas. Pero cuando cerraba la puerta de su casa, lo único que lo esperaba era el eco, el silencio, la clase de silencio que no se llena con dinero. Salió del restaurante y caminó hacia una joyería donde solía comprar regalos a mujeres que olvidaba al mes siguiente. La vendedora lo reconoció como a un rey. «Señor Salvatierra, qué gusto. Llegaron piezas nuevas de París». Alejandro sonrió por educación, pero por dentro estaba apagado. Miró vitrinas brillantes, diamantes, esmeraldas, relojes, y por primera vez todo le pareció vacío. Entonces ocurrió. Una niña de rizos castaños corrió por el pasillo, riéndose. Miraba hacia atrás, jugando con su madre. No vio al hombre alto que salía de la joyería. Chocó contra sus piernas y cayó sentada sobre el suelo de mármol. «¡Ay!», exclamó, más sorprendida que herida. Alejandro se agachó, instintivamente. «¿Estás bien, pequeña?».
Valeria lo miró con curiosidad, no con... Hay miedo. Tomó su mano, se levantó, sacudió su falda. Estoy bien, gracias. Y luego, con la naturalidad de los niños, lo remató. Usted tiene las manos muy suaves. ¿Trabaja con cosas suaves también? A Alejandro se le escapó una sonrisa real, una de esas que casi había olvidado. Trabajo con edificios, cosas duras, muy duras. Los ojos de la niña se abrieron. ¡Qué interesante! Yo quiero ser arquitecta. Voy a hacer casas bonitas para que la gente sea feliz. Alejandro se quedó congelado un segundo. Arquitecta, casas, feliz, palabras inocentes, atravesándole la armadura, y entonces escuchó la voz que le heló la sangre. Valeria, Dios mío, ¿estás bien? Lucía apareció corriendo. El centro comercial se volvió un túnel, la música se apagó, las conversaciones se alejaron. Solo existía esa mirada. Lucía con un vestido sencillo azul, firme, hermosa de una manera que no era juventud, era fuerza. Alejandro se levantó lentamente, como si estuviera despertando de una pesadilla o entrando en ella. Lucía susurró. Valeria miró a su madre y luego al hombre. «Mamá, ¿conoces al señor amable?» Lucía sintió que algo antiguo le subía por la garganta. El recuerdo del desprecio, del cheque, de la amenaza, pero también sintió el peso de su hija al lado. No podía quebrarse frente a Valeria, no podía contaminar su mundo con el veneno del pasado. «Ven, amor», dijo Lucía con voz controlada, fría. «Vamos por los botones y nos vamos». Valeria obedeció, pero miró a Alejandro con simpatía. «Él me ayudó cuando me caí. Fue amable, mamá». Alejandro no podía dejar de mirar a la niña, los ojos, la forma del rostro, la misma energía, la verdad gritándole desde cada rasgo. Esa niña era... No podía ser. Lucía lo miró directo sin regalarle una sola emoción. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Te sorprende ver que existimos?» Alejandro abrió la boca. No salió nada. Valeria frunció el ceño, sensible. «Mamá, ¿por qué están tristes cuando se miran?» Lucía tragó saliva. «No es nada, amor». Alejandro sintió humedad en los ojos y se odiaba por ello. Valeria, sin miedo, estiró los bracitos hacia él como si su corazón no entendiera de historias rotas. «Cuando alguien está triste, mi mamá me abraza y se siente mejor», dijo. «¿Quiere un abrazo, señor amable?» Lucía quiso detenerla. No pudo. Valeria abrazó las piernas de Alejandro con una ternura brutal, y Alejandro se quebró. Lucía tomó a su hija con cuidado, la separó. «Gracias por ayudarla», dijo, sin suavizar el tono. «Pero tenemos que irnos». Valeria le hizo un gesto con la mano a Alejandro mientras se alejaban. «Adiós, señor amable, ojalá nos veamos otra vez». Alejandro se quedó en medio del pasillo, invisible para el resto del mundo, con las bolsas en el suelo, y una certeza clavada como un cuchillo. Aquello que intentó borrar estaba vivo y lo había abrazado. Escribe en comentarios: «Lucía debería permitirle acercarse o proteger a Valeria de por vida». Y si quieres que siga con la parte 3, la noche en que Alejandro se rompe y la decisión que lo cambia todo, deja la palabra «continúa» y comparte esta historia con alguien que cree en segundas oportunidades, aunque duelan. Cuando el hombre que lo tenía todo descubrió que estaba vacío. Esa noche, Alejandro Salvatierra no durmió, porque hay una clase de encuentro que no se va cuando cierras los ojos. Se queda esperando en tu pecho, como un juicio. Vio una y otra vez a la niña de rizos. Escuchó su voz. «¿Quiere un abrazo, señor amable?» Y entendió algo que lo dejó sin respiración. La vida que él intentó borrar no solo existía, lo había perdonado sin saberlo. Quédate, porque en esta parte Alejandro va a hacer algo que muchos llaman amor, pero Lucía lo va a llamar por su nombre real: culpa. Y antes de empezar, responde en comentarios. ¿Tú crees que una persona cambia de verdad o solo cambia cuando pierde lo que le importa? La noche cayó sobre la ciudad como una manta pesada. Alejandro estaba en su cama king size, con sábanas egipcias
y un silencio que parecía burlarse de él. Miraba el techo, no parpadeaba, no pensaba en contratos, ni en inversiones, ni en obras. Pensaba en el pasillo del centro comercial, en el olor suave del perfume de Lucía, en la forma en que Lucía tomó a Valeria de la mano como si el mundo fuera peligroso y ella fuera el escudo. Pensaba en la mirada de Lucía. No era odio puro, era algo peor. Era una tristeza vieja, bien entrenada, que ya no esperaba nada. A las 3 de la madrugada, Alejandro se levantó. Caminó hasta la terraza del Cintus ático. La ciudad brillaba abajo como un tablero de luces, y por primera vez en muchos años, Alejandro Salvatierra se sintió pequeño. Sostuvo una taza de café que no bebió. Le temblaban las manos. Valeria, susurró al viento, probando el nombre como quien prueba un destino. Mi hija. El sonido de su propio sollozo lo sorprendió. Alejandro, el hombre que imponía miedo en juntas millonarias, lloraba como un niño en una casa demasiado grande, porque no hay nada más aterrador que descubrir que construiste un imperio sobre un vacío. El amanecer del sábado le trajo una determinación absurda. No tenía un plan, solo una necesidad: verlas otra vez, como si confirmarlas con los ojos pudiera calmar el incendio en el pecho. Se vistió con ropa casual, jeans oscuros, camisa blanca. Tomó su BMW negro y volvió al centro comercial. Llegó antes de que abrieran. Se quedó sentado dentro del coche, mirando gente entrar y salir. Parejas, familias, niños corriendo. Escenas simples que él nunca había notado porque siempre iba demasiado rápido para ver la vida. A las 11:30 las vio, Lucía y Valeria. Valeria saltaba de un azulejo a otro, como si el piso fuera un juego imaginario, como si cada salto fuera una estrella tocada con la punta del pie. Lucía caminaba con calma, con esa dignidad tranquila que no pide permiso. Alejandro sintió que el corazón le golpeaba las costillas. La siguió, no tan cerca como para ser evidente, pero lo suficiente como para no perderlas, lo suficiente como para sentirse ridículo y vivo a la vez. Entraron a la zona de comida. Lucía compró un jugo de naranja para Valeria y un café negro para ella. Se sentaron. Alejandro se escondió detrás de un pilar decorativo, como un hombre que nunca se había escondido de nada. Hasta ahora, observó cada gesto. Lucía cortaba el sándwich en pedacitos perfectos para Valeria. Le limpiaba la boca con una servilleta. Se reía de verdad cuando Valeria le contaba algo de la escuela. Una risa que no necesitaba aplausos. Una risa que decía: estoy cansada, pero estoy orgullosa. Valeria señaló un área de juegos. «Mamá, ¿puedo ir al parquecito?» «Sí, pero no te alejes». Valeria corrió al tobogán, y entonces Alejandro notó algo. Lucía se quedó sola en la mesa. Miraba el celular, pero sus manos temblaban. Miraba alrededor como si sintiera una presencia, como si supiera, y de pronto sus ojos lo encontraron, directo, a través de la distancia. Alejandro sintió un golpe en el estómago. Lucía no se sorprendió. No hubo «¿Qué haces aquí?» En su mirada hubo una certeza triste, como quien encuentra confirmación de algo que ya temía. Lucía se levantó y caminó hacia él, con pasos decididos. Alejandro salió de detrás del pilar. Se sintió expuesto, vulnerable, humano. «¿Desde cuándo estás aquí?», preguntó Lucía en voz baja para que nadie escuchara. Alejandro tragó saliva. «Desde que llegaron». Lucía lo miró como se mira una herida que no deja de abrirse. ¿Por qué? La pregunta era simple, pero cargaba 9 años de dolor. Alejandro abrió la boca y no encontró palabras que alcanzaran. «No lo sé», susurró al fin. «Solo necesitaba verlas de nuevo». Lucía cruzó los brazos. «Una barrera. ¿Para qué? ¿Para comprobar que existimos? ¿Para confirmar que tu decisión fue correcta?» «No», dijo él, y la voz le salió más fuerte de lo que quería. Algunas personas voltearon a mirar. Alejandro bajó el tono. «Lucía, por favor, déjame explicar». Lucía soltó una risa breve, amarga. «¿Explicar qué? ¿Que dormiste tranquilo durante años?
¿Que construiste tu éxito encima de nuestra inexistencia? Cada palabra era una precisión quirúrgica. Alejandro cerró los ojos un segundo. Quiso decir, no dormí. Quiso decir, me perseguí. Quiso decir, me odié. Pero sabía que no tenía derecho a compasión. Miró hacia el área de juegos. Valeria se deslizaba por el tobogán riendo. Ella es perfecta, dijo él con un temblor que lo traicionó. Lucía asintió, y por un instante su orgullo materno se notó. Sí, y logró ser perfecta. Sin ti, silencio. Un silencio lleno de gente alrededor, pero vacío entre ellos. Valeria gritó desde el tobogán. «¡Mamá, mira, voy rapidísimo!». Lucía forzó una sonrisa hacia su hija, pero cuando volvió a mirar a Alejandro, la suavidad desapareció. «Dime la verdad. ¿Qué quieres?». Alejandro se quedó helado. ¿Quieres que firme algo? ¿Que te garantice que no vamos a buscarte jamás? ¿Quieres que ella nunca sepa quién eres? No, respondió Alejandro, casi suplicando. No quiero eso. Lucía frunció el ceño. Entonces, ¿qué quieres? Alejandro respiró como si estuviera a punto de derrumbarse. Quiero una oportunidad de conocerla, de intentarlo. Lucía se tensó. ¿Intentar qué? Ser padre, comprar cariño con regalos, aliviar tu culpa. Alejandro perdió la compostura. El hombre impecable se rompió. No sé, dijo con la voz quebrada. No sé lo que estoy intentando. Solo sé que mirarla es como mirar todo lo que siempre necesité y nunca supe que me faltaba. Lucía retrocedió un paso. No por miedo, por sorpresa, porque jamás lo había visto perder el control. ¿Y yo?, preguntó ella más bajo. ¿Qué ves cuando me miras a mí? Alejandro la miró de verdad. No a la camarera, no a la distracción, a la mujer que había sostenido 2 vidas con sus manos. Veo a la mujer más valiente que conocí, susurró, y veo todo lo que destruí por estupidez. A Lucía se le humedecieron los ojos, pero se resistió. ¿Tú crees que es fácil verte aquí?, dijo con la voz cargada. ¿Crees que no duele recordar? ¿Cómo me humillaste? Me hiciste sentir basura, Alejandro. Él bajó la mirada como si la palabra basura le quemara. Valeria a veces pregunta por su padre, continuó Lucía, y yo nunca supe qué decir. Alejandro sintió un golpe en el pecho. ¿Qué le dices? Lucía se limpió una lágrima rápida. Le digo que vive lejos, que quizás un día pueda conocerlo, porque no tuve el corazón para romper su inocencia con tu crueldad. Alejandro cerró los ojos. La culpa se le volvió física. Valeria apareció, corriendo con una flor de plástico en la mano. «Mamá, te traje esto». Lucía se agachó, la tomó, sonrió de verdad. «¡Qué hermosa, amor! Gracias». Valeria miró a Alejandro. «Hola, señor amable. ¿Usted vino a jugar también?» Alejandro se arrodilló un poco, intentando que la voz no se quebrara. «Hola, Valeria». Decir su nombre lo desarmó. Valeria ladeó la cabeza. ¿Ustedes son amigos? Lucía y Alejandro se miraron. No había respuesta limpia. Nos conocemos desde hace mucho, dijo Lucía, y tomó la mano de Valeria. Ahora nos vamos, amor. Valeria hizo un puchero, pero quería jugar más. Otro día volvemos. Valeria aceptó, y antes de irse, levantó la mano para despedirse de Alejandro. Adiós, señor amable. Fue bonito verte otra vez. Lucía caminó sin mirar atrás, pero Alejandro vio algo que lo dejó sin aire. Los hombros firmes de Lucía temblaron apenas, como si por dentro todavía hubiera un temblor que ella no quería mostrar. El lunes llegó como un castigo. Alejandro estaba sentado en su escritorio de nogal, contratos abiertos, proyectos de miles de millones. Pero su mente no entendía números, solo entendía rizos, solo entendía esa voz infantil diciendo, «Trabaja con cosas suaves». Patricia tocó la puerta. «Señor Salvatierra, los inversores están esperando. Lleva 15 minutos de retraso». Alejandro parpadeó. «¿Qué inversores?». Patricia lo miró preocupada. «La reunión del complejo residencial, el proyecto de 2.000 millones». Alejandro se levantó por inercia y entró a la sala de juntas.
Vio rostros serios, gráficas, proyecciones, y en la pantalla cuando alguien dijo 20 años de retorno, Alejandro pensó, en 20 años Valeria tendrá 29. Esa idea lo atravesó, como un recordatorio cruel del tiempo que ya había perdido. Señor Salvatierra, dijo el inversionista principal, ¿está de acuerdo con los términos? Alejandro tragó saliva. Necesito... Un momento. Reprogramemos para mañana. El silencio fue incómodo. Alejandro nunca aplazaba reuniones. Nunca. Después, volvió a su oficina, cerró con llave y marcó un número que no había marcado en años. Doctor Mateo Ledesma, soy Alejandro Salvatierra. Necesito una cita. Urgente. La voz del otro lado sonó sorprendida. Alejandro, ¿ocurrió algo? Alejandro se pasó una mano por el rostro. No sé si estoy perdiendo la razón o encontrándola por primera vez. 2 horas después estaba en un consultorio acogedor. El doctor Ledesma, ya canoso, lo miró con paciencia. Cuéntame. Alejandro habló. Lo dijo todo. La relación con Lucía, la noticia del embarazo, el cheque, la amenaza, el reencuentro, la niña, el abrazo, la culpa, la falta de sueño, el vacío. Cuando terminó, el doctor lo observó unos segundos. ¿Sabes lo que significa esto? Alejandro soltó una risa sin humor. Que soy un monstruo. Significa que por fin estás sintiendo, corrigió el doctor. Pasaste años construyendo murallas emocionales. Ahora se están cayendo. Alejandro apretó los puños. ¿Y cómo se vive con esto? ¿Cómo se respira con esta herida? El doctor se inclinó apenas. No vuelves a funcionar. Empiezas a vivir, y vivir duele, sobre todo cuando despiertas tarde. Alejandro se quedó quieto, como si esas palabras fueran una sentencia, y al mismo tiempo, una oportunidad. Esa tarde Alejandro hizo algo inesperado, canceló todo, subió al coche y condujo sin rumbo. Pero el rumbo lo encontró igual. Terminó cerca del barrio donde vivía Lucía. No sabía cómo lo supo, o sí lo sabía. La culpa siempre encuentra direcciones. Se quedó estacionado a distancia, observando. Vio a Lucía salir con una bolsa de telas. Vio a Valeria con mochila escolar de estrellas. Vio que caminaban al autobús. Autobús, no coche, no chofer. Lucía cuidaba a Valeria con el cuerpo cuando subían entre la multitud. Alejandro sintió una punzada, la siguió hasta la escuela, vio el beso en la frente, vio la despedida, vio a Valeria entrar corriendo y vio a Lucía quedarse unos segundos mirando a otras madres, con una nostalgia que no sabía esconder, como si hubiera una silla vacía que ella ya había aprendido a ignorar. Lucía se giró para irse, y sus ojos encontraron el BMW al otro lado de la calle. Lo vio. Aunque los vidrios fueran oscuros, Lucía caminó hacia el coche con paso firme y golpeó el cristal. Alejandro bajó la ventana como un adolescente atrapado en algo vergonzoso. ¿Me estás siguiendo?, preguntó Lucía, cansada más que furiosa. Alejandro salió del coche. A plena luz del día, Lucía lo vio distinto. Ojeras, barba sin arreglar, la camisa arrugada. El hombre perfecto se estaba deshaciendo. Quería asegurarme de que estaban bien, dijo él. Lucía lo miró con una calma dolorosa. Hemos estado bien 9 años sin ti. ¿Por qué ahora? Alejandro tragó saliva. Porque no puedo dejar de pensar en ustedes. No puedo trabajar, no puedo dormir, no puedo respirar igual. Lucía apretó los labios. ¿Y qué quieres que haga yo con eso? Alejandro la miró, y por primera vez no tuvo armas. Solo verdad. Quiero pedir perdón. Lucía lo sostuvo con la mirada. El perdón no se pide como un favor, Alejandro. El perdón se merece. Alejandro asintió lentamente. Entonces dime cómo. Lucía exhaló. No lo sé, pero sí sé algo. Si de verdad cambiaste, lo voy a ver. No en palabras, en hechos, en tiempo, en paciencia, en respeto. Alejandro bajó la vista. Estoy dispuesto. Lucía dio un paso atrás. Y si en algún momento lastimas a mi hija, si la decepcionas, te juro que no vuelves a acercarte jamás. Alejandro levantó la mirada, con la voz rota. No la voy a lastimar, nunca más. Lucía se giró para irse,
Pero antes de caminar, dejó caer una última frase como una piedra. Hay cosas que, cuando se rompen, no vuelven a ser iguales. Y se fue. Alejandro se quedó solo frente a la escuela, escuchando risas detrás de los muros, entendiendo que el tiempo que perdió no se recupera con deseo, se recupera con transformación real. Ahora dime tú, ¿por qué esto se pone serio a partir de aquí? ¿Lucía hace bien en poner límites? ¿O debería cerrar la puerta para siempre? Escribe en comentarios límites si crees que ella está protegiendo a su hija. Puerta cerrada si crees que Alejandro no merece ni acercarse. Y si quieres la parte 4, cuando Alejandro intenta reparar con dinero y Lucía lo destruye con una carta que lo deja temblando. Escribe parte 4 y comparte este capítulo con alguien que todavía cree que el amor sin respeto no es amor. El error que creyó arreglar con dinero. Hay gente que, cuando siente culpa, no sabe pedir perdón. Sabe pagar. Y Alejandro iba a cometer el mismo error por segunda vez, creyendo que el dinero puede limpiar lo que la dignidad no olvida. Quédate, porque lo que Lucía le devuelve no es un cheque, es una carta. Y esa carta lo deja temblando. Antes de seguir, escribe en comentarios. ¿El dinero puede reparar un daño emocional? ¿Sí o no? Pasaron 3 semanas desde la escena frente a la escuela. 3 semanas en las que Alejandro no la buscó cara a cara, pero su mente seguía caminando a su lado. En la oficina, su equipo aprendió a tomar decisiones sin él, no porque no fuera necesario, sino porque estaba ausente incluso cuando estaba presente. Su escritorio seguía lleno de contratos, su cabeza llena de rizos y su pecho lleno de un remordimiento que ya no podía ignorar. Una mañana de viernes, Alejandro se miró en el espejo del baño ejecutivo y no se reconoció. Ojeras, la barba imperfecta, el nudo de la corbata mal hecho. No puedes arreglar esto con estrategia, se dijo. Esto no es una negociación, pero aún así hizo lo único que su vida le había enseñado, intentar solucionar pagando. Fue al banco. En la sala VIP, el gerente le sonrió como se le sonríe a alguien que no se contradice. «Señor Salvatierra, ¿qué desea hoy?» Alejandro respiró hondo. «Una transferencia anónima». El gerente no parpadeó. «Por supuesto, 50.000 euros. A esta cuenta». Deslizó un papel con datos que no debería tener. Datos que había conseguido sin orgullo, pero con los mismos métodos de siempre. «Quiero que sea completamente anónima», agregó Alejandro, «y que parezca apoyo a un proyecto de ropa infantil». El gerente asintió con profesionalismo. En 1 hora, el dinero había salido. Alejandro volvió a su coche con la sensación de haber hecho algo. Se imaginó a Lucía sorprendida. Se imaginó un taller más grande, mejores máquinas, menos cansancio, más tiempo con Valeria. Se imaginó que quizá ella, al ver ese gesto, entendería. Lo que Alejandro no entendía era simple. Lucía no quería regalos, quería respeto. 3 días después, Patricia entró a su oficina con un sobre en la mano. «Señor, una mujer lo dejó para usted. Dijo que era importante». Alejandro tomó el sobre. Lo abrió con ansiedad. Adentro había un cheque por exactamente 50.000 devueltos y una carta escrita a mano en papel simple. La letra de Lucía era delicada pero firme, como si cada palabra tuviera columna vertebral. Alejandro leyó, y el aire se le fue. «Alejandro, sé que fuiste tú. No sé cómo conseguiste mis datos, pero imagino que sigues creyendo que todo se consigue con acceso. Te devuelvo cada centavo. No porque no lo necesite. Lo necesito. Te lo devuelvo porque hay cosas que el dinero no compra. El perdón es una de ellas. Durante 9 años construí mi vida y la de Valeria con trabajo honesto y amor real. No necesito tu caridad para validar nuestras conquistas. Si de verdad quieres ayudar, deja de intentar comprar lo que rompiste y empieza a entender que algunas heridas no cicatrizan en transferencias. Valeria no es un problema que se arregla. Yo no soy una cuenta que se compensa. Lucía,
Alejandro leyó la carta 5 veces. Cada frase era un golpe. No había insultos. Eso era lo peor. Había verdad. Y la verdad no se negocia. La culpa le subió como ácido. Por primera vez entendió que no solo la había abandonado, también la había insultado por sobrevivir. Se quedó sentado con la carta en la mano, como si esa hoja lo mantuviera anclado a la realidad. Y entonces, sin plan, sin agenda, sin escoltas, se levantó y salió. Su coche lo llevó al barrio de Lucía. Se detuvo en una esquina y entró a un pequeño café. Una mujer mayor detrás del mostrador lo saludó con calidez. «Primera vez por aquí, joven. Bienvenido». Alejandro pidió un café simple, como si intentara practicar una vida que nunca vivió. «Disculpe, ¿usted conoce a Lucía Morales? Vive por aquí con su hija». La mujer sonrió como si el nombre le diera orgullo. «Lucía, claro, una mujer de oro, trabajadora como... y pocas». Alejandro tragó saliva. «¿Y Valeria?» La mujer casi se enterneció. «Ay, la niña es un sol. Vienen casi a diario. Lucía compra pan para la cena y Valeria siempre elige un dulce, uno solo, porque su mamá le enseña a no abusar. Uno solo». Esa frase le hizo daño, porque Alejandro podía comprar 100, y aún así nunca le había enseñado nada a nadie. «¿Lucía parece feliz?», preguntó, y se odió por sonar como alguien que evalúa. La mujer lo miró con más atención. «Es feliz, dentro de lo que cabe, pero a veces hay tristeza en sus ojos, como si cargara una herida vieja que no le permite bajar la guardia». Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. «¿Valeria pregunta por su padre?», se atrevió. La mujer suspiró. «Sí, a veces pregunta por qué otras niñas tienen papá y ella no. Partiría el corazón de cualquiera. Lucía siempre protege la inocencia de la niña. Nunca habla mal de nadie delante de ella». Alejandro apretó el borde de la taza. No merecía esa protección. No merecía esa nobleza. Al pagar, la mujer lo tocó suavemente en el brazo. «Joven, le voy a decir algo de vieja. Si usted aprecia a esa familia, cuídelas bien. Lucía merece respeto, y esa niña merece gente buena alrededor». Alejandro salió con lágrimas contenidas. En su coche volvió a leer la carta de Lucía, y por primera vez aceptó algo sin excusas. El dinero era su idioma, pero el amor era otro idioma, y él era analfabeto. Esa noche, sentado en su terraza, Alejandro miró las luces de la ciudad, y por primera vez no sintió orgullo, sintió vergüenza. «No sé si merezco una segunda oportunidad», susurró al cielo, «pero ellas merecen todo lo bueno que la vida pueda darles». El viento fue la única respuesta. Pero esa noche, Alejandro durmió, y soñó algo que jamás había soñado: una mesa pequeña, una niña con botones en la mano, y una mujer cosiendo con calma. Un hogar sencillo, un hogar real. Se despertó con una decisión. No iba a comprar perdón, iba a empezar a merecerlo. Escribe en comentarios: ¿Lucía hizo bien en devolver el dinero, aunque lo necesitara? Y si quieres el final completo, la plaza, la caída, la invitación a casa y la verdad que cambia todo, comenta «final» y no te vayas, porque lo que viene es el momento que rompe a todos. La plaza, la caída y el corazón que no sabía mentir. 2 meses pasaron. Alejandro no volvió a seguirlas con descaro. Hizo algo más difícil. Las dejó respirar, pero aprendió su mundo con paciencia. Descubrió que Valeria tenía clase de violín los martes, que los domingos Lucía llevaba costura a la plaza mientras la niña jugaba, que iban a una iglesia pequeña a las 10 de la mañana, no por apariencia, sino por calma. Una mañana de domingo, Alejandro estaba sentado en un banco a distancia, fingiendo leer el periódico. En realidad, estaba aprendiendo a mirar. Lucía cosía bajo la sombra de un árbol. Valeria corría tras una mariposa azul, riendo como si la risa fuera una forma de oración. Era una escena tan simple que a Alejandro le dolió, porque él había vivido rodeado de grandes cosas y jamás había visto belleza tan limpia.
Y entonces ocurrió. Valeria tropezó con una piedra y cayó de rodillas. El llanto salió rápido, involuntario. Sangre pequeña en piel pequeña. Lucía dejó todo y corrió. Se arrodilló y limpió con un pañuelo. ¿Duele mucho, amor? Un poco, dijo Valeria intentando ser valiente, pero sin lograrlo. Alejandro se levantó instintivamente y se obligó a detenerse. No tenía derecho a irrumpir. Lucía ya estaba haciéndolo todo. Pero Valeria miró alrededor y lo vio. Los ojos se le iluminaron. «Mamá, es el señor amable del centro comercial». Y antes de que Lucía pudiera reaccionar, Valeria caminó cojeando hacia Alejandro. «Hola, señor amable. ¿Se acuerda de mí?» Alejandro se agachó a su altura, con el corazón golpeándole la garganta. «Claro que me acuerdo». Valeria señaló sus rodillas. «Me raspé persiguiendo una mariposa azul preciosa. Pero mi mamá dice que las personas valientes pueden llorar cuando duele. Que llorar no es de débiles». Esa frase le atravesó el alma. Lucía se acercó con su bolsa de costura y la mirada seria. «Valeria, vamos a casa. Hay que limpiarlo bien». Valeria giró hacia su madre, con esa lógica tierna que solo tienen los niños. «Puede venir con nosotros. Se ve triste. Quizá un curativo y un jugo lo ayuden a estar mejor por dentro». Lucía abrió la boca para decir no, pero se quedó inmóvil. No por Alejandro, por Valeria, porque la niña no pedía por capricho, pedía por compasión. Alejandro levantó las manos como quien se rinde. «No quiero molestar», dijo. «Solo pasaba por aquí». Lucía lo miró con cansancio honesto. «No pasas por aquí desde hace semanas, Alejandro». Él bajó la mirada. «La verdad no se discute». Valeria insistió. «Mamá, tú siempre me enseñas a ser amable con la gente triste. Él está muy triste». Lucía cerró los ojos un segundo. Por dentro, sintió el mismo miedo de hace 9 años. El miedo de que ese hombre tocara su vida y la rompiera otra vez. Pero también sintió algo diferente. El miedo de enseñarle cinismo a su hija. Respiró hondo. «Puede venir», dijo por fin en voz baja. «Solo para que le cure las rodillas. Después te vas». Valeria sonrió como si hubiera ganado el mejor premio del mundo. «Gracias, mamá. Vamos a curar los dos, mi rodilla y su corazón». Caminaron 3 calles. Valeria habló todo el camino, feliz, contando historias de escuela, de sus amigas, de un vestido que estaba ayudando a hacer. Alejandro escuchaba como si cada palabra fuera oro. Lucía caminaba callada, vigilando el aire, vigilando su propio pulso. Subieron escaleras de un edificio simple. El apartamento era pequeño, pero respiraba hogar. Dibujos de Valeria en las paredes, una manta de crochet sobre el sofá, una estantería con libros infantiles y revistas de costura, una mesa hecha con cajas pintadas, flores frescas en un vaso. Alejandro se quedó de pie en la entrada, herido por una comparación inevitable. Su ático era grande, pero estaba muerto. Ese lugar era pequeño, pero estaba vivo. «Siéntate», dijo Lucía señalando el sofá. Valeria palmeó el espacio a su lado. «Ven, señor amable, mi mamá hace los mejores curativos del mundo». Alejandro se sentó con cuidado, como si temiera ensuciar algo. Valeria lo observó con curiosidad. Su cara parece cansada, pero su voz suena buena. Alejandro tragó saliva. Lucía volvió con un botiquín y un cuenco de agua tibia. Se arrodilló ante Valeria, limpió con delicadeza. «Puede arder un poco». Valeria hizo una mueca, pero no se quejó. Alejandro observó cada gesto, la forma en que Lucía soplaba suave para aliviar, la forma en que le hablaba sin apuro. Era un idioma de amor que él nunca aprendió. «Listo», dijo Lucía poniendo la última tirita de colores. «Curada». Valeria se giró hacia Alejandro con solemnidad infantil. «Ahora usted». Alejandro tocó su pecho, donde el dolor era invisible. «Mi herida no se ve». Valeria asintió como si entendiera todo. «Ah, es una herida del corazón. Esas son difíciles, pero mi mamá dice que se curan con 3 cosas». Alejandro la miró. «¿Cuáles?» Valeria levantó un dedo. «Primero,
decir la verdad, levantó otro. Segundo, pedir perdón de verdad. Y el tercero, demostrar con hechos que cambiaste. Lucía se tensó en la poltrona escuchando. Alejandro sintió que el cuerpo le temblaba. Valeria, dijo con voz suave, ¿puedo decirte la verdad? Valeria asintió. Lucía contuvo el aire. Alejandro eligió cada palabra con cuidado. Hace mucho tiempo, tu mamá me dio una noticia muy importante. Me dijo que iba a tener un bebé. Valeria lo miró fija. ¿Y usted se puso feliz? Alejandro tragó saliva. No, me dio miedo. Miedo de no saber ser padre. Miedo de cambiar mi vida. Y en lugar de hablar del miedo, fui cruel. Le dije cosas feas a tu mamá y lastimé a los dos. Valeria frunció el ceño, como quien arma un rompecabezas imposible. ¿Y qué pasó con el bebé? Alejandro bajó la mirada. Lágrimas cayeron sin permiso. El bebé nació y se convirtió en la niña más maravillosa del mundo, pero yo perdí la oportunidad de estar allí porque fui un cobarde. Silencio. Valeria miró a Lucía. Lucía tenía lágrimas en los ojos. Valeria volvió a mirar a Alejandro. «Usted habla de mí, ¿verdad?» Alejandro levantó la mirada, roto. «Sí, hablo de ti». Valeria se quedó quieta un instante, y luego dijo con una paz que destruyó cualquier defensa. «Entonces, usted es mi papá». Lucía soltó un sollozo que no pudo esconder. Alejandro apenas pudo hablar. «Soy Alejandro, y no merezco que me llames papá porque no estuve». Valeria lo miró con seriedad. «Yo siempre supe que usted iba a volver un día». Lucía cubrió su boca con la mano temblando. «Todas las noches yo le pedía a Dios», continuó Valeria. «Le decía, cuida a mi papá donde esté y tráemelo cuando esté listo». Alejandro se arrodilló en el suelo, al lado de la poltrona. No quedaba orgullo, solo verdad. «Lucía», susurró, «yo no tengo derecho a pedir nada. Sé que te destruí cuando más me necesitabas, pero te lo suplico. Déjame intentar ser el hombre que ustedes merecen». Lucía lo miró con el corazón en la garganta. Vio al monstruo del pasado y al hombre roto del presente, y sintió una cosa peligrosa, que quizá ese hombre estaba aprendiendo tarde, pero estaba aprendiendo. «Alejandro», dijo con la voz temblorosa, «tú me hiciste sentir basura. Me ofreciste dinero para borrar a mi hija. Me amenazaste. Yo sobreviví, pero no sé si puedo confiar». Alejandro asintió. «No te pido confianza, te pido oportunidad de ganarla, despacio, sin invadir, sin comprar, sin exigir». Valeria se acercó y tomó una mano de su madre y una de Alejandro. «Podemos intentar», dijo, «uno por uno, un día a la vez». Lucía miró las manos pequeñas de Valeria. La niña era el puente, y Lucía entendió algo que la dejó sin aire. No podía vivir para siempre enseñándole a su hija que el miedo manda, pero tampoco iba a permitir que Alejandro entrara como si nada. Respiró y dijo con firmeza, «Vamos despacio. Si fallas con ella, te vas. Y no, vuelves». Alejandro apretó la mano de Valeria con cuidado, como si tocara un milagro. «No voy a fallar. Voy a pasar el resto de mi vida mereciendo estar aquí». Valeria sonrió, aliviada. «Ahora somos 3», dijo, «una familia pequeña, pero muy poderosa». Lucía cerró los ojos, y por primera vez en muchos años permitió que una idea entrara. Tal vez, solo tal vez, un final feliz no era olvidar el pasado. Era construir algo nuevo encima de él, con verdad. Lo que se repara no vuelve igual, pero puede volver real. No fue mágico, no fue rápido, no fue perfecto, fue trabajo. Alejandro empezó terapia de verdad, sin excusas. Comenzó a ir a los recitales de violín de Valeria con discreción, sentado atrás, sin robar protagonismo. Aprendió a escuchar, sin corregir, a estar sin comprar, a pedir permiso, a llegar temprano, a disculparse cuando se equivocaba. Lucía, por su parte, no olvidó, pero miró con atención, no las palabras, los hábitos, los gestos, la constancia, y lentamente una grieta se abrió en su coraza, no para que entrara el pasado, sino para que entrara el presente. Un año después, una tarde cualquiera, Valeria se quedó dormida en el sofá.
abrazada a un vestido que ella misma había ayudado a coser. Lucía y Alejandro la miraron en silencio. «No sé si algún día voy a perdonar del todo», dijo Lucía sin mirar a Alejandro. Alejandro no intentó convencerla. «Lo entiendo». Lucía respiró. «Pero sí sé algo». Lo miró por fin. «Si vas a quedarte, quédate bien. Quédate con respeto. Quédate con verdad». Alejandro asintió con los ojos húmedos. «Eso es lo único que sé hacer ahora, quedarme». Y en ese instante, sin promesas grandes, sin discursos, Lucía sintió que el destino no había venido a cobrar. Había venido a enseñar. Ahora te toca a ti. Si esta historia te tocó, escribe en comentarios. Destino. Si crees que la vida siempre trae de vuelta lo que intentamos borrar. Perdón. Si crees que una segunda oportunidad se puede ganar con hechos. Y comparte este final con alguien que necesite escuchar esto hoy. La dignidad no se compra y el amor real no llega a tiempo, llega cuando estás listo.